Lo primero es que el año escolar pasado nosotros vivimos una situación muy irregular. Durante todo el año se presentaron típicos apagones, claro, puntuales en sitios específicos, afectaban a escuelas en específico, cortes del servicio de agua. Hay muchas escuelas que no tienen agua. Hay muchas escuelas que no tienen cloacas y que trabajan con pozos sépticos, a veces los pozos sépticos se les rebosan, o sea, hay un problema allí sanitario importante, pero además el problema del transporte, el problema de la alimentación que afecta por una parte en las casas y por otra parte en las escuelas. Hay familias que no tienen dinero suficiente para comprar insumos para comer 3 veces al día, pero si a eso le sumas que cuando llegan los niños a la escuela no hay alimentación escolar y tienen horario, por ejemplo, de 7 a 4, pues obviamente tienen que llevar la comida de su casa y si no tienen, pues no pueden. Entonces, eso hizo que se generaran, bueno, eso más la migración, hizo que se generara una especie como de esquema que nosotros hemos denominado inasistencias recurrentes. Que significa que en la semana te faltan varios muchachos en el aula, en algunos casos llegaron a registrarse ausencias en momentos específicos de 70% de los niños en un aula determinada, pero podía ir de 30 a 60% variando, ¿no? Pero los que te faltaban hoy no eran los mismos que faltaban mañana, porque las cosas variaban en las casas. Entonces, ¿qué es lo que supuso eso? Que si se mantenía el maestro, porque el maestro podía llegar, acuérdense que los maestros tienen muy bajos salarios y muchas veces no pueden costear el transporte. Claro, y tienen las mismas necesidades que el resto de los venezolanos, no tienen comida, no tienen cómo pagar el transporte o no existe. Y muchas veces el salario de ellos no les alcanza para, de hecho ellos tienen que tener trabajos alternos para poder financiar, estar dando clases, eso es insólito. Y más en una profesión tan delicada y tan crucial y estratégica como la docencia. Entonces, si el docente se mantenía, él podía llevar su programación, podía hacer sus ajustes, pero si por alguna razón no podía ir un día y tenía un suplente, pues era una interrupción mucho más complicada. Entonces se empezaron a dar una serie de interrupciones que redujeron la jornada escolar. Entonces no necesariamente se perdió un día de clase, pero se perdieron 2 horas de clase, 3 horas de clase, y eso es tiempo perdido, que tú vas sumando y vas restando aprendizaje. Entonces a lo largo del año pasado, del año escolar pasado, eso implicó que los muchachos no aprendieran lo que tenían que aprender. Nosotros teníamos que haber arrancado en septiembre con una evaluación profunda, que además fuera generalizada. Todos los docentes hacen una evaluación al inicio del año escolar para ver cómo vienen los muchachos, pero en este caso se requería una evaluación que fuese sistemática y organizada a nivel nacional con unos estándares que fueran comunes para todos. ¿Por qué? Porque tú necesitas garantizar que el muchacho que está entrando en 3er grado, aquí en Caicara del Orinoco, en Las Minas, en Barlovento, todos tengan los mismos conocimientos, los que tienen que tener para poder rendir en 3er grado y así en todos los años. Claro. Entonces, eso no se tenía y eso era un problema. No se corrigió eso para nada y se incrementaron los problemas. Arranca este año y además con todos estos problemas que hemos tenido, que no solamente de ausencia de los niños en estos días que hemos sumado, 8, sino también la parte anímica de ellos, porque conversaba con una directora de Fe y Alegría y decía, el lunes cuando se reincorporaron, estaban todos muy tristes, estaban afectados, el rendimiento estaban muchísimo. Descolocados, faltó una gran cantidad de niños, nada más en esa escuela que ella decía de Fe y Alegría. Entonces viene ahí también un proceso de reincorporarse a su actividad diaria y seguir aprendiendo lo que dejaron pendiente, sí, mira, profesora. Es muy importante porque se ha empezado a entender que un niño que no come no aprende, pero un niño que tiene trauma psicológico o problemas emocionales tampoco. Claro, está bloqueado además para recibir conocimiento o para recibir lo que sea. Hay muchas escuelas que tienen tiempo, y eso también sucedió el año escolar pasado, con niños muy tristes por la migración de los padres. Y entonces hay escuelas donde en estos días, en Maracaibo, que además el Zulia ha sido un estado con muchísimos problemas. En estos días estaba recibiendo información de una escuela en Maracaibo que el 80% de los niños tienen los padres fuera del país. Entonces, o sea, ¿cómo hace un maestro que además no tiene las herramientas para eso y que seguramente también está pasando por una situación emocionalmente fuerte? ¿Y cuál es esa reprogramación en cuanto al calendario que ustedes están planteando? Mira, estamos planteando 2 cosas. La primera es que se extienda el año escolar, porque acuérdense que tenemos 5 días también de las elecciones que fueron perdidos. Claro. Y nos faltan los 3 días de
el asueto que inventaron en Semana Santa, o sea, en Semana Santa eran nada más jueves y viernes. Claro. Y metieron en el último contrato colectivo lunes, martes y miércoles también como unos días de asueto adicionales, como si hiciera falta. Entonces, si tú te pones a sacar las cuentas, tuvimos hasta diciembre 55 días efectivos. 55 días sin tomar en cuenta que hay días donde, por ejemplo, se planifica y se suspenden las clases, y estamos hablando de días que no necesariamente fueron jornada completa por lo que les comentaba antes, pero 55. Y de aquí a final de año vamos a tener 134, sin contar los que se les restan. En total no llegamos a los 200 días. Entonces lo primero que tenemos que hacer es extender. Claro, para llegar a eso. Para cumplir con, claro, con la ley orgánica. Y después nosotros estamos proponiendo que cada escuela, por esta variedad de formas en las que se manifiesta la dinámica cotidianamente, cada escuela haga un balance y cada escuela diga cuánto tiempo adicional necesita. Un balance con evaluación, que diga, bueno, para poder yo recuperar a estos muchachos necesito tantos días. Y hay una cosa que también pusieron, o sea, si el contrato colectivo aplica para una cosa, aplica para la otra. En los días feriados dice que nada más los domingos, entonces los sábados son días de actividades académicas. Entonces se le podría pedir a los docentes que tomaran algunos sábados, no todos, para completarlo. Pero eso sí, tú no le puedes pedir de gratis a los docentes eso. Tú tienes que garantizar que un docente que esté poniendo un sábado, que es el día que probablemente atiende a sus hijos, o hace mercado, o resuelve cosas en su casa, tenga cómo mantenerse, que le pagues lo que tienes que pagarle y que no dependa de lo que tiene que hacer el sábado para sobrevivir. Y para eso tiene que pedir permiso al Ministerio de Educación, es decir, ¿quién pagaría? Las escuelas públicas, ¿quiénes pagaría, por ejemplo, esos sábados? El Ministerio de Educación. Claro. El Ministerio de Educación, o sea, por contrato colectivo todas las escuelas nacionales las financia el Ministerio de Educación. Sí. Las estadales, por supuesto, las gobernaciones. ¿Han llevado ese planteamiento al Ministerio de Educación para ver qué respuesta hay? No, todavía no lo hemos llevado porque estábamos tratando de sistematizar las cuentas y tener más detalles, porque una de las cosas que se nos ha dificultado mucho es tener información detallada de cada escuela, porque esa información está filtrada por el Ministerio. Sin embargo, es importante también saber que al inicio de este año, al inicio de enero, el Ministerio giró unas instrucciones para que sus supervisores relevantaran todo el estado de las escuelas, aquellas escuelas, por ejemplo, donde les habían robado equipos o insumos.